Andrea Raducan, una talentosa gimnasta rumana, dejó una huella imborrable en la historia de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, aunque lamentablemente su destacada actuación estuvo acompañada de una controversia olímpica que cambió el curso de su carrera deportiva. A los 12 años, Andrea fue seleccionada para integrar el equipo representante de Rumania en el Campeonato Mundial de 1999. En ese evento, ella deslumbró al mundo al contribuir en la conquista del oro por parte de su equipo, mientras se destacaba en quinto lugar en el all-around, segundo lugar en viga de equilibrio y un primer puesto impresionante en piso. Estos logros no pasaron desapercibidos, y Andrea se convirtió en una de las gimnastas más prometedoras de su generación. A los 16 años, logró su sueño de representar a Rumania en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella, ya que unos días antes de la competencia cayó enferma con fiebre. Como cualquier deportista comprometido, buscó la ayuda del médico del equipo, quien le recetó 2 pastillas de un medicamento llamado Neurofen. Sin embargo, lo que parecía ser un acto inofensivo para aliviar su fiebre, se convirtió en el epicentro de un drama olímpico. Después de su impresionante actuación en los Juegos Olímpicos, donde estaban logrando vencer a Rusia y a China después de 26 años, Andrea fue sometida a una prueba de dopaje. Y el resultado fue positivo por la presencia de una sustancia llamada pseudoefedrina, que en dosis elevadas está prohibida por el Comité Olímpico. La clave de este asunto radicaba en el hecho de que Andrea, con solo 37 kilos, era mucho más ligera que su compañera Simona Amanar, que también había tomado el mismo medicamento para la fiebre, pero no había superado el límite de la sustancia en su sistema. Esto generó un debate sobre si la dosis de medicamento era más perjudicial debido al peso de Andrea. El veredicto fue duro. Andrea perdió su medalla de oro en el all-around. Curiosamente, sus medallas en los otros aparatos no fueron revocadas, lo que planteó aún más preguntas sobre la equidad de la decisión. Simona Amanar mantuvo sus medallas a pesar de que tomó los mismos medicamentos que Andrea, lo que llevó a algunos a cuestionar la consistencia en la aplicación de las reglas de antidopaje. Sin embargo, en medio de esta controversia, Andrea Raducan demostró una gracia y dignidad impresionante. A pesar de haber perdido su medalla, afirmó con valentía: «Perdí mi medalla, pero dentro de mí sé que me pertenece. Mi alma está en paz. Hice las cosas bien. Solo me tomé algo para el resfriado y no hice nada mal. Gané el oro olímpico, pero siento que todo el trabajo durante todos estos años fueron en vano». Finalmente, el Comité Olímpico reconoció que Andrea es inocente y fue una víctima de un error médico, y despidieron al médico del equipo, vetándolo de la gimnasia por 2 ciclos olímpicos. El caso de Andrea Raducan sigue siendo uno de los episodios más notorios y controvertidos en toda la historia olímpica, y plantea preguntas importantes sobre la justicia en el deporte y la necesidad de proteger a los atletas. Este no es el único caso de pruebas positivas de dopaje con medicamentos antigripales. Uno de los casos más famosos involucró al futbolista Diego Maradona en el Mundial del 94. Él dio positivo en el partido entre Argentina y Nigeria y fue expulsado. Este caso también nos recuerda que a veces los acontecimientos deportivos van más allá de los resultados y las medallas. Resaltan la resiliencia y el espíritu deportivo de los competidores, cualidades que Andrea Raducan demostró. ¿Qué opinas sobre este intrigante episodio en la historia olímpica? Compártenos tus pensamientos en los comentarios. Hasta el próximo domingo. ¡Chao!